Buenas tardes compañeros, volvemos con un video de circuitos eléctricos. Vamos a analizar un circuito sumador con amplificadores operacionales. Venimos con el programa de tutorías con ingenio de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Darío Mateo Arango, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y pues vamos a explicar lo que es un circuito sumador con amplificadores operacionales y hacer una rápida simulación con LT Spice. Entonces, partamos de lo que es el circuito sumador. El circuito sumador es un circuito que básicamente va a mostrar en la salida la suma de los voltajes que se ponen en la entrada. Entonces, como se ve aquí en este circuito, entran tres voltajes B1, B2, B3 que pueden ser de cualquier tipo, y en la salida se va a ver la suma de los tres, pero escalados por un factor RF sobre R. En caso de que estas dos resistencias sean iguales, simplemente sería el voltaje de salida igual a el negativo de la suma de todos. Ahorita en la simulación vemos cómo se puede cambiar el efecto del signo menos agregando otro amplificador operacional. Pero básicamente pues vamos a analizar las ecuaciones del circuito, porque es que sale esta fórmula y después vamos a hacer una rápida simulación. Entonces por la ley de corrientes de Kirchhoff, si llamamos a este nodo del amplificador el negativo Bx, entonces la corriente que entra acá sería el voltaje 1 menos Bx sobre R, más la corriente que entra acá sería B2 menos Bx sobre R, más la corriente que entra acá que sería B3 menos Bx sobre R, es decir, la suma de estas tres corrientes sería la que viene acá. Como el amplificador operacional es un dispositivo con una alta impedancia de entrada, entonces lo que va a pasar es que la corriente en las terminales del amplificador operacional va a ser 0 y toda se va a ir por acá, es decir, la corriente de salida va a ser Bx menos voltaje de salida, que es el voltaje en este nodo, sobre la resistencia R sub F. Adicionalmente, pues tenemos que el amplificador operacional es un corto virtual, ¿no? Entonces, además de que tiene una alta impedancia de entrada, es como si fuese un cortocircuito, es decir, el voltaje diferencial de entrada es tan bajo que el voltaje en esta terminal es igual de esa terminal, entonces la diferencia entre los dos es 0. Entonces el voltaje X más en la terminal positiva es igual al voltaje en X menos, que es el mismo que llamamos Bx en esta ecuación, y va a ser igual a 0. Estoy reemplazando igual a 0, B1 sobre R más B2 sobre R más B3 sobre R sería igual a menos B2 sobre RF, y por lo tanto tenemos esta ecuación que es la que sale aquí, esta imagen tomada del libro de Hyde. Ya una vez explicada la teoría, vamos a hacer una simulación en LT Spice. Abrimos LT Spice, cogemos un componente, aquí en donde está la sección de, abrimos componentes, aquí donde dice Op Amps, amplificadores operacionales, cogemos uno cualquiera, digamos, podemos coger el 1058 por ejemplo, 1055 cogemos el LT 1055. Miren que el amplificador operacional necesita de una alimentación en la entrada, entonces cogemos, para que el circuito sea amigable, cogemos uno de estos puertos ABC, le ponemos bidireccional, le ponemos B más acá, le ponemos uno acá, otro acá donde tenemos que poner las fuentes de C. Ahora definimos otro B menos para polarizar el operacional, ¿no? Pues B menos, pero en donde está la opción de bidireccional. Entonces creamos un B menos, lo ponemos aquí en la terminal negativa del operacional, aquí para que sea más sencillo aplicar el manejo de los circuitos. Entonces, cogemos el cable, pegamos, ponemos una resistencia, vamos a sumar 3 voltajes en este caso, entonces 1, 2, 3, ponemos la resistencia RF, ponemos una resistencia aquí en la salida, le ponemos valores, y vamos a poner 3 fuentes de tensión de entrada. La fuente de tensión se halla por acá en voltage, ponemos la primera, la segunda, la tercera y las fuentes de polarización de C. Ponemos una referencia
Entonces cada fuente está con su propia referencia, pues con la misma referencia a tierra. Referenciamos las fuentes DC y la salida. Entonces ya solo falta unir los cables rápidamente. Entonces, digamos este acá, aquí no. Eso es solo cuestión de pegar los cables. Por la gracia que ustedes vean para los principiantes desde cero cómo es que se eligen los elementos para el Spice. Esta resistencia la pegamos de aquí, la terminal negativa, inversora, hacia la salida. Listo. Ahora solo falta coger las fuentes. Normalmente los operacionales se potencian con más o menos 9 voltios, ¿sí? Entonces vamos aquí a ponerles 9, aquí 9, pero pues como está en polaridad negativa quedaría menos 9, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces estas etiquetas lo que hacen es poner el voltaje de más acá, pero pues me quedaría muy incómodo poner una fuente de voltaje ese, por eso uso estas etiquetas, ¿no? Vamos a una resistencia de salida de una resistencia de carga de un 10K. Pongamos todas estas iguales a un K. Le doy doble clic derecho y pongo un K. Para editar la fuente, digamos, vamos a meter aquí una fuente de 1 voltio. Vamos aquí a meter una fuente sinusoidal de 1 voltio pico. Entonces vamos a meter un seno. Vamos a meterle la amplitud de 1 voltio, una frecuencia de 1 Hz, 0 retardo, 0 desfase y pongamos 20 ciclos. Y a esta pongámosle una señal, no sé, puede ser un pulso, ¿no? Entonces pongámosle un pulso que comience en 0, que termine en 1, con un retardo de 1 nanosegundo para que baje rápido, con un tiempo de subida de 1 nanosegundo, con un tiempo de caída de 1 nanosegundo, con un tiempo de encendido que se encienda, digamos, 0.5 segundos y que el periodo sea 2, ¿sí? Y vamos a hacer 30. Entonces va a ser un pulso que ya vamos a ver. Listo, creo que ya tengo todo el circuito, entonces simulamos. Como puse frecuencias del orden de 1 Hz, voy a simular 5 segundos. Voy a empezar en 0 con un paso de 0.1 segundos. Doy OK y hago el análisis de simulación. Entonces vamos a ver primero cada onda de tensión de entrada. Aquí se puede ver la tensión de entrada de 1 voltio, la seno de amplitud de 1 voltio y aquí el pulso que le metí de amplitud 1 voltio y frecuencia constante, frecuencia y periodo de 2 segundos, ¿no? Entonces solo se enciende como un cuarto de ciclo. Vamos a ver cómo se ven esas señales sumadas aquí a la salida y efectivamente las vemos acá. Entonces, ¿cuál creen que sea el máximo? El máximo debe ser 1 de la seno, 1 del pulso y 1 del DC. Entonces el valor máximo va a ser más o menos menos 3, porque recordemos que esto la suma pero las invierte, ¿no? Entonces menos 3 es acá. Digamos, pues aquí sube hasta 0 porque pues el valor mínimo será menos 1 más 0 más 1, es decir, en 0, ¿no? Entonces es una función con comportamiento un poco extraño. Vamos entonces, digamos, a quitar este pulso, pongámosla en el momento en 0 y vamos a sumar solo las otras dos para que se vea claro el efecto, ¿no? Entonces quitemos aquí un poco para que se vea más claro el dibujo, ¿no? Entonces miremos aquí la función de entrada, 1 voltio, la seno acá, esta salida en 0, que la puse en 0, y la salida es la suma de las dos, ¿no? Entonces voy a quitar esto para que se vea solo la salida. Obviamente es una sinusoidal bajada 1 voltio
y pues mire que llegan de 0 hasta -2, porque de nuevo digo la suma pero la multiplica por menos. Listo, si yo quisiera, digamos, volver estas señales positivas que debería hacer para que la suma sea positiva, entonces llego, cojo un operacional adicional y le meto una resistencia de un K y un K, y eso de nuevo me tiene una ganancia unitaria y me revierte la polaridad. Entonces tendría que tener una segunda etapa para enderezar esa polaridad. Pero básicamente esto es lo que ilustra un sumador con amplificadores operacionales. Gracias.